Bueno, mi gente, llegó el momento de hacerle un revisado completo a los Astro A20 Generación 2. Aquí voy a hablarte de mi experiencia, ya que lo he estado probando. Voy a decirte si valen la pena, ya que cuestan $120 y me parece importante, me parece interesante que ustedes vean todo el potencial de estos auriculares. Yo lo compré porque lamentablemente la Xbox Series X probé diferentes audífonos y no funcionaron. Le puse los Bose 700, no los reconoció. Le puse los Logitech G733, no los reconoce. Por nada del mundo tú puedes pasar el audio de manera inalámbrico en la Xbox Series X. También le monté unos Corsair virtuosos. Le monté, intenté instalar, probar dos tipos de audífonos de Corsair de manera inalámbrica. Ellos vienen también con un adaptador como este y ninguno funcionaron. Así que por eso di con este producto, porque a mí se me hace súper incómodo estar con el cablecito este y tener el control, el cable con 3,5. No sé, me siento incómodo. Yo necesitaba algo como esto, que sea cómodo y que funcionara 100% inalámbrico. Este producto llamó muchísimo mi atención, ya que cuenta con un precio razonable. Y aquí voy a decirte lo bueno y lo malo. Lo primero es que los materiales de construcción no me gustan mucho porque se sienten muy plásticos. Las almohadillas se sienten, a pesar de que son muy cómodas, yo siento que las almohadillas, no sé, me hubiese gustado que fueran de una mejor calidad. Y yo sé que muchos van a decir, Ale, pero $120, solo cuestan $120, pero $120 para mí es mucho por unos audífonos. Sin embargo, el único fallo que yo le veo a estos audífonos es que vienen con esto, se siente muy plástico, se siente muy básico. En cuanto a lo demás, está bien, ya que vienen plagados de tecnología. Funcionan con la Xbox Series X, Xbox Series S, con PC y funcionan con Mac. Es decir que son multiuso. Simplemente tú conectas este adaptador en el puerto USB de tu consola, enciende los audífonos y listo, están ready ya para tú empezar a usarlo. Y quiero hablarte también de mi experiencia en cuanto al sonido, ya que me ha sorprendido muchísimo la calidad de sonido. Y voy a darte un pequeño tip para que, por ejemplo, si tú tienes una consola, una Xbox, pues para que tú le saques todo el potencial a estos audífonos, ya sea para PC o ya sea para tu consola, porque yo lo probé y le saqué un rendimiento en cuanto a la calidad de audio que me ha dejado enamorado. Recuerda que estos son de batería y vienen con una autonomía total de 15 horas y quizás un poco más. En cuanto a mi experiencia, la batería es buena porque lo he estado probando y no he sentido la necesidad de tener que cargarlo de una vez, sino que lo he estado usando y el rendimiento en la batería ha sido muy buena. No sé con el futuro, con el tiempo, si la batería me siga brindando este rendimiento, pero lo que he visto hasta ahora, la batería es muy buena. También recuerda que se pueden cargar por acá, se pueden cargar por la entrada USB tipo C. Viene un cable USB tipo C incluido, lo puedes cargar e inclusive con la misma consola. Conectas el cable en cualquier puerto USB disponible que tenga la consola y listo, ya vas a poder cargar estos audífonos. Vienen varios botones, viene el botón subir, bajar volumen, botón de tú mutear el micrófono, encendido y apagado, y viene un botón para modo gaming, que esto cuando tú te lo colocas, activas ese botón y el audio va a mejorar significativamente. Pero ahora yo quiero hablarte de mi experiencia en cuanto al audio, y es que si tú lo instalas en tu consola o lo instalas en Windows, en qué sé yo, en tu PC con Windows. Estoy aquí en el PC, ya lo instalé para mostrarte la calidad de sonido. Ahí está estándar, no instalé nada aparte. Bueno, traté de instalar el programa de Astro, pero lamentablemente me dio problemas para Windows. Es decir, el software no reconoció los audífonos en ningún momento. Pero esta es la calidad de sonido, así se escucha, mira.
Ahí estoy probando. También tienen algo que me gusta y es que tú escuchas tu propia voz, yo me escucho y así más o menos tú tienes una idea de cómo está quedando la transmisión que tú estás haciendo. También un tema importante y es que me gustó mucho que la calidad de sonido es igual tanto en la consola como en Windows. ¿Por qué? Porque también aquí tú puedes usar esta herramienta. Vienes aquí y vas a poder usar Dolby Atmos. Recuerda que esto es una aplicación de pago, tienes que pagar un par de dólares. Una vez que tú activas esto, pues vas a tener una buena experiencia en cuanto al sonido y en cuanto a la calidad en general en videojuegos, porque la certificación Dolby Atmos es súper buena. Que ya sabes, esta fue la prueba de micrófono. Repito. Asegúrate de bajar la aplicación de Dolby Atmos. Es una aplicación de pago, pero si tú instalas esto, ya sea en cualquiera de las dos plataformas, si tú pagas por esta aplicación, pues te vas a acordar de mí, porque el sonido es brutal. En videojuego vas a sentir esa experiencia del Dolby Atmos, suena muy bien. Y si lo comparas versus con el sonido estándar versus el sonido Dolby Atmos, tanto en el PC como en la consola, pues la diferencia es del cielo a la tierra, ya que el volumen suena tan bien y con tan buena definición que tú tienes que estar bajando el audio. Es decir, suena durísimo y tú tienes que estar subiendo y controlando el volumen aquí en el control del volumen que está de este lado, que es una ruedita, y también está colocado de manera estratégica y trabaja muy bien. Así que en cuanto al sonido, a mí me dejó enamorado, y esta certificación de Dolby Atmos que está disponible para Windows cuesta, si mal no recuerdo, como unos $10. No recuerdo cuánto fue que yo pagué, pero créeme que si tú haces esa inversión te vas a acordar de mí. Y una vez que tú compras la aplicación, tienes que ir a los settings de la Xbox o a los settings de Windows, vas a las opciones de audio y allí tú vas a seleccionar audífonos que vayan por el sonido Dolby Atmos. Hay otras certificaciones de sonido. La tienda de Microsoft tiene otras certificaciones de sonido, pero para esas también hay que pagar. Yo probé la Dolby Atmos y me quedé ahí porque el sonido está súper brutal. No sé si estoy pronunciando bien el nombre de esta certificación de sonido, pero la verdad es que te la recomiendo. Vale muchísimo la pena, y esos dolaritos que te cobran Microsoft está bien, porque la experiencia es muy buena a la hora de tú ver películas y a la hora de tú estar disfrutando de tu videojuego. Conclusión final por parte mía: si tú me preguntas a mí, Alex, pues vale la pena pagar $120 por estos nuevos audífonos de Astro. Pues yo te diría que sí. Te digo que sí porque ahora mismo en el mercado no hay otros audífonos que sean compatibles, al menos hasta este momento. Y sacando los Astro A50, que creo que esos sí son compatibles con la Xbox, pero que sean así súper sencillos, sin muchos cables, sin complicarte mucho, creo que estos son los únicos que hay. Y de hecho, para tú poder sacar el sonido de la consola, obligatoriamente tienes que conectar este adaptador. Por ejemplo, para conectarlo, si no se conectan de manera automática, porque en mi caso se conectaron de manera automática, pues aquí tiene un botoncito que es similar a cuando tú estás sincronizando el mando de la Xbox. Ustedes saben que cuando se desconecta el mando, pues tú lo sincronizas por el botoncito este de sincronización y listo. Simplemente enciende los audífonos y ya están listos para tú disfrutar de el sonido de manera inalámbrica, y para tú poder disfrutar el sonido a través de estos auriculares. No es lo mejor en cuanto al micrófono, pero resuelve bien a la hora de tú hacer partidas con tus amigos o tú hacer transmisiones, pues el micrófono está bien. Si tú lo vas a hacer ya de manera profesional, si tú te dedicas a hacer gameplay y te dedicas a crear videojuegos para un canal específico, pues yo te recomiendo que uses un micrófono más profesional. Pero para tú compartir una partida de manera casual, o para tú compartir con tus amigos en Discord, o compartir con tus amigos que están conectados a la Xbox, pues este micrófono está fenomenal. Una vez que tú terminas de usarlo, pues simplemente lo tiras hacia arriba y mira lo cómodo que sería. También recuerda que tiene un botón en el cual tú puedes silenciar el micrófono con tan solo presionar ese botón. También si lo subes, por ejemplo, si haces esto,
pues el micrófono automáticamente queda en silencio. Si lo tienes así, tocas el botón, pues también se silencia con tan solo tú presionar un botón. Materiales de construcción que a mí me hubiese gustado que fueran de más calidad, que no hubiese tanto plástico, pero tampoco por $120 no podemos pedir demasiado. $120 no es mucho, y sin embargo estamos delante de un producto que te está brindando una muy buena experiencia con la calidad de sonido, y lo más importante de todo es que resuelven. Es decir, si tú tienes ese problema de que tú quieres tener tus manos libres a la hora de tú disfrutar tu videojuego en tu Xbox, ya sea en la serie X o en la serie S, pues llegaste al video indicado, porque estos Astro A20 generación 2 están perfectos, se sincronizan súper fácil y cuentan con una calidad de audio brutal si descarga la certificación de audio Dolby Atmos. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado.